Nuestro trabajo se trata sobre las normas internacionales de auditoría en evaluación de riesgo y control, elaborado por Denis García Sánchez y Lucinés Lancheros Cortés. Nuestro trabajo es una monografía. Nuestra pregunta es, ¿qué estipulan las normas internacionales de auditoría en cuanto a la evaluación de riesgo y control de la información contable y financiera? Es claro que entre la contaduría encontramos la rama de la auditoría, la cual busca examinar, evaluar e informar sobre evaluación del sistema de control existente en los diferentes entes económicos. Y cuando se habla de auditoría es inevitable hablar de los riesgos o amenazas que afectan el cumplimiento de los objetivos. Para eso se debe generar evaluaciones para identificarlos y controles que nos ayuden a minimizarlos. Eh, Como objetivo nos planteamos identificar qué estipulan las normas internacionales de auditoría en cuanto a la evaluación del riesgo y el control de la información contable y financiera. Para poder llegar a este objetivo general, debemos plantearnos unos objetivos específicos que nos ayuden a conseguirlo. Para esto, tomamos como objetivos específicos identificar qué factores o riesgos pueden intervenir en una auditoría de información contable y financiera. Nuestro segundo objetivo es describir qué controles se manejan en el trabajo de auditoría a los estados financieros. Y por último, analizar la evaluación del riesgo y del control en el trabajo de auditoría con base en las normas internacionales. Eh, para lograr nuestros objetivos, debemos primero definir qué es auditoría. Una auditoría, dentro de la contaduría encontramos la rama de la auditoría, la cual busca examinar, evaluar e informar sobre la evaluación del sistema de control. Como lo dice Villar de Francos, Álvarez y Rivera en el 2006, la auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. Como también lo dice Mantilla Galvis y Herrera Marchena, 2006, la auditoría debe construir como una herramienta de control y supervisión que contribuya a la creación de una cultura de disciplina en la organización, permitiendo descubrir desviaciones en las estructuras y las posibilidades de vulnerabilidad existentes en el ente. También debemos tener en cuenta el concepto de riesgo. Cuando se habla de riesgo en una auditoría es inevitable hablar de riesgos, aunque es inevitable hablar de riesgos porque se resaltan resalto algunas definiciones planteadas por diferentes autores. Por ejemplo, Mantilla Blanco en el 2002 dice que inicialmente el riesgo se asocia con el peligro, las amenazas de la naturaleza, frío, calor, lluvia, la domesticación de los animales. Antes de una curiosidad se combina entre el riesgo y la prudencia y ahora una decisión clara para enfrentarlos. En la actualidad, riesgo es todo aquello positivo y negativo de origen interno o externo que pueda afectar o impactar el negocio. La administración de riesgo, teniendo en cuenta que la administración de riesgo es fundamental y que la administración es el conjunto de herramientas y estrategias para evitar tales riesgos, así como minimizarlos, nos dice Mantilla también, la administración de riesgo es un enfoque científico para tratar los riesgos puros mediante la anticipación de las posibles pérdidas, como el riesgo inherente, riesgo de Hay algunos elementos que componen la administración de riesgos. Entre los más importantes están las técnicas para tratar riesgos compuestas por transferir riesgos y compartir riesgos. La segunda son las herramientas de la administración de riesgos compuestas por control de riesgos y financiación de riesgos.
La función de las entidades de control, como indica en el documento del gobierno corporativo de la Superintendencia Financiera de Colombia en el 2010, los órganos de control, tanto internos como externos, tienen la responsabilidad de verificar que la entidad vigilada desarrolle sus actividades de forma adecuada, que sus operaciones se cumplan con las normas vigentes, que la contabilidad se lleve de forma regular y se hayan establecido sistemas de control. Como lo indica la NIA 400, donde nos habla sobre la evaluación de riesgo y control, nos deja claro los conceptos para llevar a cabo una auditoría de la información contable y financiera. De esta forma, nosotros desarrollamos nuestro trabajo y con un diseño metodológico gracias a un método de investigación formativo estructurado como un método cualitativo, basado en principios teóricos y empleando métodos de recolección de datos que no son cuantitativos y que me permiten explicar el objetivo trazado. La técnica que utilizamos, fue análisis del contenido, que se basa en la lectura textual o visual como instrumento de recopilación de información, combinando la observación y la producción de datos y la interpretación o análisis de los mismos. Esta técnica permite analizar y observar los diferentes referentes teóricos que soportaron la investigación. Asimismo, nos ayudaron a recolectar la información necesaria, logrando el cumplimiento de nuestro objetivo propuesto. Como contexto, por ser una técnica de análisis de contenido, no existe para esta investigación un contexto, ya que la investigación se basó en la interpretación documental. Como ya hablamos, tomamos varios autores que nos reflejan sus conceptos sobre control, riesgo, auditoría y algunas normas internacionales que nos ayudaron a desarrollar a contestar esta pregunta. En nuestro marco teórico tenemos nuestros conceptos principales, que es auditoría, riesgo, control, con algunos conceptos y sus autores, pues el más destacado, Mantilla Blanco, que fue el que más nos enfocamos, y Mantilla Galvez. Este es nuestro trabajo de aseguramiento. Muchas gracias.